Muchos sueñan con tener una casa en la playa, un lugar propio donde el paisaje marque el ritmo, donde el mar y el bosque se sientan parte de la vida cotidiana. Ese deseo simple y profundo acompañó durante años a una familia que imaginaba su propio refugio junto al océano. La idea se volvió más concreta en 2005, cuando pasaron sus primeras vacaciones en Mar Azul. Allí reconocieron que ese entorno era el indicado, un equilibrio único entre bosque, médanos y mar. Desde entonces empezaron a pensar su sueño con más decisión, dejando atrás la utopía para transformarla en un objetivo real. Con el tiempo, la dirección del proyecto se volvió más clara, casi con la misma convicción que tuvo don Ricardo Astengo Morando cuando urbanizó estas tierras por primera vez. Y en ese proceso apareció un lote, una esquina cercana a la playa, marcada por una fuerte pendiente y un hoyo en el centro. Una combinación que lo volvía al menos deseado, pero también más accesible. Aún así, el terreno despertó interés. Representaba un desafío técnico y económico, pero también una oportunidad. Con sus dudas, sus miedos y la intuición de que podía ser el lugar correcto, la familia decidió asumir ese riesgo y comprarlo. La etapa proyectual comenzó a transformarse en la idea de un refugio de mar, un lugar que transmitiera cobijo y que aprovechara la atmósfera especial que genera el bosque de Mar Azul. Era un proceso particular. Esta vez no había un comitente que marcara el rumbo. El proyecto avanzó apoyado sobre 3 pilares fundamentales. El primero era el presupuesto contenido, que exigía decisiones muy cuidadosas y ajustadas. El segundo, una rápida ejecución, ya que la dirección de obra se haría a distancia y requería una planimetría mucho más detallada de lo habitual, sin complejidades técnicas que prolongaran los tiempos. El tercero, un mantenimiento muy bajo o casi nulo, que dependía de la elección de materiales y de su impronta. La mirada se volvió hacia la memoria colectiva de la zona, aquellos chalets de ladrillo visto, tan característicos de los años 70. Ese lenguaje se tomó, se reinterpretó y se llevó a un registro más contemporáneo. La premisa era clara. Mientras menos capas de materiales hubiera, más noble sería el envejecimiento de la casa y más fácil su mantenimiento. En el interior, la madera enchapada generaría espacios de guardado y actuaría como fuelle térmico. El refugio debía ser ante todo una extensión del paisaje. Por eso se proyectó una estructura de hormigón visto en láminas que se eleva del terreno y deja un zócalo vacío. De este modo se evitaba la humedad, se resolvía la desventaja topográfica y se garantizaba un mejor paso del tiempo.
La estructura se convirtió en la que define las cargas, los espacios, los usos y la expresión material. Junto con los ladrillos, permitió generar la versatilidad necesaria para resolver las distintas estancias. También condicionó e intencionó el asolamiento y las visuales. La luz y las sombras a lo largo del día transforman el carácter de la obra, y por la noche la casa funciona como un faro suave que tamiza la luz artificial a través de la trama de ladrillo. El sistema constructivo logra desmaterializar los encuentros entre piso y pared. El suelo, interior, se funde con el exterior y el techo parece mezclarse con la copa de los pinos. Se crea así una verdadera comunión entre interior y exterior. En su interior, la casa se pensó para ser socialmente activa. Por eso se proyectó un gran espacio central, versátil, capaz de adaptarse a los rituales de varias generaciones. Ese espacio está organizado por una barra de hormigón que articula funciones y propone escenas dinámicas, con visuales contenidas e iluminación tamizada. Su expansión natural es una galería cuyo techo son las copas de los pinos. En un nivel superior aparece un pequeño umbral que separa lo público de lo privado. Allí se despliega un estudio sobre el descanso de la escalera y más allá la Master Suite, luminosa, ventilada, con muebles diseñados especialmente para el descanso. El bosque vuelve a aparecer a través de las aberturas, casi pidiendo permiso para entrar. En el nivel inferior, otra media escalera conduce a un rincón de lectura, sereno, con una luz natural cuidadosamente controlada. Luego se encuentra el baño más público, seguido de un pasillo y una zona de guardado. Al final, un área amplia para dormir, actualmente dividida con un biombo, pero lo suficientemente flexible como para reconfigurarse según la necesidad o la imaginación. Al final, Fruto del Bosque recuerda algo esencial, que los sueños no siempre llegan de golpe, pero sí llegan cuando se los sostiene con constancia, paciencia y una cuota de valentía. Que incluso lo que parece difícil puede transformarse en algo posible cuando se combina deseo con decisión. Esta casa demuestra que un proyecto no es solo una obra construida. Es la historia de una convicción que se mantiene en el tiempo, y que cuando una idea se persigue con honestidad, la arquitectura se vuelve puente entre lo que uno imagina y lo que finalmente puede habitar. Quizás por eso, más que una vivienda, esta obra es un recordatorio silencioso. A veces, los sueños que más cuestan son justamente los que terminan enraizándose para siempre.